Continuamos la mañana con un conversatorio sobre otra temática de interés, la nueva Bauhaus europea, con una mirada en las diferentes escalas, la rehabilitación, regeneración y equilibrio territorial. Un debate para contextualizar la temática de la vivienda en el marco europeo y las oportunidades que se brindan para tener un impacto más positivo en la sociedad, la cultura y la sostenibilidad. Cedo la palabra a nuestro subdirector del Observatorio 2030, Sergio García Gasco Lominchar. Bueno, pues como comentaba mi compañera Elisa, continuamos en esta sesión con un conversatorio que desde el CESCAE teníamos mucho interés en abordar, puesto que consideramos que la New European Bauhaus, la nueva Bauhaus europea, en definitiva es la esencia de la arquitectura para la sociedad. Construir entornos inclusivos, saludables y bellos. Solo hace 5 años que este concepto surgió dentro del seno de Europa, pero poco a poco se está convirtiendo en una forma de entender y abordar las estrategias de construcción y regeneración de nuestros entornos construidos. Nos gustaría, además, hacer hincapié y abordar este entendimiento de la New European Bauhaus con unas miras amplias, puesto que, en primer lugar, tiene una esencia profundamente europea, y eso es importante entenderlo. Viene de Europa y busca estratégicamente el construir una identidad y una forma, unir, digamos, la forma en que los europeos entendemos nuestro entorno construido y cuáles son los valores que seguimos a la hora de construirlo. Para entender esta temática no podríamos tener mejores compañeros de mesa, grandes expertos de la materia, que además forman parte de 3 ministerios diferentes. Por un lado, tenemos a Elisa Rivero Mendoza, directora general de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En segundo lugar, tenemos a Ana de los Ángeles Marín Andreu, directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, MITER. Y en tercer lugar tenemos a José Antonio Tallón, jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del MIBAU. Los 3 ministerios se encuentran altamente transversalizados y eso es lo que nos interesa mucho ver en esta sesión, y cómo afrontan esos desafíos de la New European Bauhaus desde sus ámbitos de responsabilidad. Bueno, me voy a pasar aquí a la mesa con vosotros. Pero antes de empezar, quería resaltar que había un cuarto invitado que desafortunadamente no ha podido venir por compromisos en Europa, que es Marcos Rosempere, eurodiputado y miembro de la New European Bauhaus en el Parlamento Europeo. No ha podido venir, pero no obstante nos ha querido dejar un vídeo que nos gustaría compartir con vosotros, porque nos puede valer para empezar este debate. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España por invitarme a este congreso de construir en clave sostenible. Lamentablemente, mis compromisos con la agenda del Parlamento Europeo me impiden acompañaros hoy allí en Madrid, como habría sido mi deseo. Como arquitecto, pero también como diputado, y habiendo sido el ponente del Parlamento Europeo para la nueva Bauhaus europea, estoy, la verdad, que muy contento de poder contribuir en vuestro evento. Cuando hablamos de nueva Bauhaus europea, hablamos
de un cambio de paradigma cultural, para un nuevo tiempo político. Igual que en su día la Bauhaus del siglo XX trató de mejorar la vida de las personas, ahora pretendemos poner la cultura, la arquitectura, el diseño, el urbanismo al servicio de la sociedad. Llevamos años gastando e invirtiendo millones de euros en renovar edificios para que sean menos contaminantes, más sostenibles. Y esto realmente es positivo porque sabemos que los edificios son responsables del 40% del consumo energético y el 36% de la contaminación en la Unión Europea. Pero claro, desde un punto de vista ético, democrático, yo me pregunto, ¿es ético invertir grandes cantidades de dinero público para mejorar solamente la eficiencia energética de los edificios y las ciudades sin a la misma vez mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos que viven ahí? Pues yo creo que la nueva Bauhaus europea es la respuesta, es el cambio de paradigma que necesitamos. Una iniciativa que nos está invitando a pensar en cómo habitamos nuestros espacios construidos y que además está llegando en un momento clave para la Unión Europea, a caballo entre la legislatura que implementó el Pacto Verde, contando aún con los fondos de recuperación, y con la legislatura en la que vamos a poner en marcha la oleada de renovación de edificios. Por lo tanto, es la hora de transformar nuestras ciudades, nuestro patrimonio, de utilizar este dinero público también para mejorar la vida de los ciudadanos y fortalecer así nuestra democracia. Como decía, la legislatura pasada, 2019-2024, fue la legislatura del Pacto Verde, la legislatura de la transición ecológica, pero esta 10ª legislatura de las instituciones europeas tiene que continuar por esta senda, aunque nos vamos a centrar mucho más en una agenda de competitividad ligada también al Pacto Verde. Y será también la legislatura de los asuntos urbanos y la legislatura para abordar la crisis de la vivienda. Me gustaría haceros un anuncio hoy, en línea con la petición que hicimos en el informe sobre la nueva Bauhaus europea aquí en el Parlamento Europeo. La Comisión Europea ha publicado esta semana la convocatoria pública de la NEP Facility, que está incluida en el programa Horizonte Europa. Así que durante los años 2025, 26 y 27 habrá disponibles casi 120 millones de euros en fondos europeos cada año para invertir en 3 prioridades: conectar la transformación verde, la inclusión social y la democracia local, la primera prioridad; un enfoque circular y regenerativo para el espacio construido, esa es la segunda; y financiación innovadora y nuevos modelos de negocio para los barrios, esa es la tercera. Así que os animo a participar con las universidades, con los colegios de arquitectos, con las entidades locales, con consorcios, para presentar solicitudes hasta el 12 de noviembre de 2025. Y también estamos a la espera de que la Comisión haga pública la convocatoria de un proyecto piloto que lleva mi nombre aquí en el Parlamento Europeo y que fue aprobado, la convocatoria del Hub de Innovación que propusimos para conectar a quienes quieren financiar proyectos de nueva Bauhaus europea y a quienes quieren realizar proyectos nueva Bauhaus europea. Una vez más, la nueva Bauhaus europea se está convirtiendo en realidad. Necesitamos pasar de aquel proyecto de hace 5 años a un programa sólido, con un presupuesto estable en el próximo marco financiero plurianual, y en eso estamos trabajando. Un nuevo programa con identidad propia que continúe este camino y que haga crecer esta semilla que ya estamos plantando en toda la Unión Europea. Con la nueva Bauhaus europea es la primera vez en muchos años de Unión Europea que el urbanismo, el diseño, la cultura se han puesto juntos en el centro de las políticas de la Unión Europea. Y solo así podremos garantizar un entorno construido de alta calidad que beneficie al medio ambiente, pero también a la calidad de vida de las personas. Aquel espíritu democratizador de la Bauhaus original ha prendido de nuevo en la Unión Europea y es el momento de transformar nuestros edificios, nuestros barrios, nuestras ciudades en clave sostenible, pero también para mejorar la vida de todos y especialmente de quienes más lo necesitan. Muchas gracias a todos y buen trabajo en estas jornadas.
Bueno, muchas gracias a Marcos por estas palabras, que además nos sirven, porque ha hecho un pequeño resumen y nos trae noticias frescas, ¿no?, de Bruselas también. Nos sirve un poco para empezar este debate. A mí me gustaría empezarlo, si os parece bien, y entendiendo que, a pesar de que estamos ante un público especializado que sabe, tiene una idea mínima, por lo menos, de lo que es la New European Bauhaus, pero quizás no lo tenga claro al 100%. Entonces os pediría empezar con una pregunta tan sencilla como ¿qué es la NEB como definición? Y entiendo que la NEB debe ser diferente en cada uno de vuestros ámbitos, puesto que vuestros intereses dentro del Ministerio son diferentes, y cómo dentro de vuestros contextos ese cambio cultural, aquí hablo entre comillas porque es literalmente de Marcos, cambio cultural y nuevo paradigma político define una nueva forma de trabajar. Es decir, ¿cómo realmente ha afectado la NEB en vuestra forma de trabajar dentro de vuestros ámbitos de responsabilidad? Y, bueno, en el caso de José Antonio, que me gustaría que empezases tú por el hecho de ser National Contact Point, tu ministerio, que nos explicases también, ya que estamos hablando aquí de arquitectura y de sostenibilidad, ¿en qué sentido se interpreta la sostenibilidad dentro del ecosistema de NEB? Que sé que tenéis, en ese sentido, una argumentación sólida sobre el tema. Estupendo. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Observatorio 2030, a Ángel Sergio, al Consejo, a Saint-Gobain por organizar estas jornadas tan interesantes. Agradecer a mis contertulias, a Ángeles y a Lisa, y por supuesto a Marco Ros, que nos ha hecho los deberes muy bien y nos ha hecho una introducción, una píldora que facilita mucho la introducción sobre la NEF. Señalar en primer lugar, como bien ha dicho Marcos, que la NEF no es una mera iniciativa cultural o estética, sino que realmente se ha planteado por Ursula von der Leyen, que lo presentó en el año 2020, como una verdadera herramienta estratégica, ¿no?, en línea con el Pacto Verde Europeo, con la Renovation Wave y con un objetivo claro, que es la de mejorar la calidad de la vida de las personas desde sus tres principios esenciales, ¿no?, sostenibilidad, belleza e inclusión. Todo esto es dando prioridad a las personas y a los lugares que más lo necesitan y actuando desde todas las escalas, ¿no?, desde la vivienda, que es una de las primeras líneas de trabajo de la ANEF actualmente, que es la vivienda asequible, pasando por el edificio, los vecindarios, la escala de ciudad y la esfera rural. Otras de las circunstancias o las características esenciales es el modelo participativo o transversal, ¿no?, desde sus principios, que son unos principios a priori muy esenciales y que poco a poco, desde que fue anunciado en su momento, se han ido definiendo, hasta esa creación de un nuevo modelo de gobernanza, ¿no?, que yo creo que el escenario de hoy es muy representativo. Ha señalado que el MIBAU es National Contact Point de la New European Bauhaus, pero también lo es el Ministerio de Ciencia en la nueva NEF Facility, que es el instrumento que ha creado la Comisión para la implementación y el aterrizaje de las ideas de la NEF al terreno. El MIBAU opera como National Contact Point en materia de policy. El Ministerio de Ciencia actúa en la línea de los programas Horizon. Desde la Secretaría General de mi ministerio operamos como National Contact Point con la misión esencial de garantizar la participación de los distintos grupos de interés en el ámbito, así como las comunidades, los vecindarios. Trata de incluir esa idea de transversalidad, ¿no? Asimismo, visibilizar casos de éxito, que esto es fundamental, y visibilizar la NEF dentro del ámbito nacional e internacional. En cuanto a la política, está muy alineada con el Ministerio en muchos conceptos. El MIBAU aprobó la Ley de Calidad de la Arquitectura, la cual está completamente alineada con la New European Bauhaus, y la propia Ursula von der Leyen la puso como ejemplo, como una iniciativa pionera dentro de los Estados miembros, en donde la calidad de la arquitectura se configura como un bien de interés general. Dicho esto, en el Ministerio, a su vez, trabajamos con distintas líneas de trabajo que están completamente alineadas con la NEF, como es la Agenda Urbana Española, que creo que luego tenéis una mesa sobre ello, la iniciativa de ACE 2050, de la que se habló ayer, el Plan PIREP de rehabilitación de edificios públicos en la línea de la sostenibilidad y la inclusión, o la modificación normativa del Código Técnico, que se va a incluir un nuevo documento de sostenibilidad, que ya no va a ser una opción, sino una obligación. ¿Cómo se entiende la sostenibilidad en la New European Bauhaus? Desde una triple perspectiva más una cuarta que cose todas ellas, ¿no? Esa sostenibilidad es una sostenibilidad
Ambiental, desde la perspectiva de construir con conciencia, construir con biomateriales, y incluir nuevos oficios, oficios tradicionales vistas desde una nueva perspectiva, la tecnología. Es una sostenibilidad también social, desde el punto de vista de la inclusión, en sus 4 perspectivas, que es accesibilidad, asequibilidad, diversidad e igualdad. Es una sostenibilidad cultural, desde el punto de vista de la belleza. Y una última sostenibilidad, que es la económica, que cosería todas ellas de una forma transversal, incentivando una economía verde, una economía que promueva la circularidad, etcétera. En definitiva, trata de hacer una visión global que arrancó hace ya más de 5 años, pero que poco a poco se está materializando en ejemplos concretos que se utilizan para que operen como iniciadores de actuaciones en el ámbito de la arquitectura que toquen todos estos grados diversos de sostenibilidad. Muchas gracias, José Antonio. Elisa, en vuestro caso, como director general dentro del MICIU, ¿cómo se aplica esos mismos conceptos que en principio parece que tienen una relación más con el entorno construido a la innovación, la ciencia y la universidad? Es decir, ¿cómo enfocáis esos mismos fondos, esos mismos principios en vuestra dirección? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar aquí. Y bueno, yo creo que viene muy bien, ¿no?, mi intervención después de la intervención de Sergio, ¿no?, del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Yo creo que hoy aquí además es un panel que representa cómo diferentes ministerios trabajamos coordinadamente sobre temas tan importantes y que afectan tanto a la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo creo que esto en primer lugar. Luego, sí quería añadir, como ha comentado Sergio, nosotros, pues a lo mejor al principio dices, bueno, ¿qué hace el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no?, en todo esto? Y universidades, porque tenemos los centros generadores del conocimiento y trasladamos ese conocimiento a la sociedad a través de la innovación, de la transferencia del conocimiento. Bueno, pues en primer lugar, el Ministerio negocia en Europa y es el representante en el Comité Estratégico de Horizonte Europa. Y es ahí donde en su momento, fue como comentaba Sergio, la presidenta von der Leyen quiso hacer una nueva misión. O sea, conocéis las misiones de Horizonte Europa, que son esos objetivos muy machucatianos, ¿no?, de orientar la economía hacia retos europeos. Y bueno, en su momento hay 2 de esas misiones que están directamente relacionados con el tema del que estamos hablando de aquí. Y yo creo que es importante recordarlo porque con frecuencia generamos nuevas iniciativas y a veces se nos olvida que hay que también encajarlas y buscarles una coherencia para ser más eficientes y para tener, ¿no?, un mejor uso del dinero público. Tenemos 2 misiones en Europa, la misión de ciudades climáticamente neutras y la misión de adaptación al cambio climático. Son misiones altamente complejas, no por el objetivo en sí, que es muy complejo, sino también por la gobernanza, porque, como decimos, de lo que estamos hablando aquí, yo creo que la agenda urbana lo representa perfectamente, es la relación con el entorno, con el territorio, con las ciudades y cómo hacemos que esas ciudades sean más sostenibles, tengan mayor calidad de vida. Por tanto, cuando nació la iniciativa, la presidenta quiso que fuese una misión, hubo una discusión entre los Estados miembros, estas cosas que pasan en Europa, y al final, como siempre, la Comisión hace lo que quiere. Dijo, bueno, no va a ser una misión, pero la llamaremos Facility, que al final va a ser lo mismo. El caso es que tenemos una dotación impresionante, ¿no?, como han comentado desde el Parlamento Europeo, y yo aquí lo que quiero hacer es animar, porque la tasa de participación española todavía en el componente de I+D no es tan elevada, es un componente fundamental. De hecho, en el report que se hizo en el año 2023 se identificó que quedaba todavía mucho por hacer y yo creo que hay que implicar a esos centros de investigación, a los centros generales de conocimiento, a los arquitectos para que presenten proyectos innovadores en esa facility, en el segmento de I+D. Yo creo que esto es fundamental porque tenemos más financiación que nunca y España, en el resto de dentro de Horizonte Europa, del programa de financiación de la I+D+I europeo, es el tercer país en retorno. Esto es muy importante, quiere decir que somos uno de los mejores países en Europa en retornar y en tener realmente una tasa de éxito muy elevada en los proyectos europeos. Luego, creo que es importante que capacitemos al ecosistema y que estemos todos preparados porque creo que esto es una cosa fundamental. Y ya para terminar, sí que me gustaría decir que también desde el Ministerio de Ciencia estamos trabajando, y creo que esto es bueno hilarlo también, con una red de ciudades por la ciencia y por la innovación. Se llama la red Impulso
Es una red de más de 116 municipios, le llamamos los municipios motivados. Aquí hay representantes hoy de esos municipios y creemos que es un instrumento fundamental porque la innovación se ejecuta y se realiza en el territorio y para eso las entidades locales son fundamentales, son muy importantes. Lo que hacemos en esta red, estamos trabajando con diferentes instrumentos que nos facilita la nueva Agenda Europea de Innovación, que ya no es tan nueva porque se publicó en el año 2022, pero la llamamos así, y trabajamos con elementos como los sandboxes, la compra pública de innovación. Tenemos instrumentos que de verdad yo creo que tenemos que difundir más porque a veces nos cuesta, ¿no?, que el ecosistema y que las entidades lo reclamen. Pero en cualquier caso creemos que es fundamental. Y hoy justo vengo de Valencia, que ayer tuvimos una jornada para ver cómo trabajamos también la reconstrucción trasladana de los municipios afectados en la Comunidad Valenciana. Y la verdad que yo creo que ese es el mensaje de la resiliencia. No podemos hacer las cosas de la misma forma. El cambio climático es algo que en los países mediterráneos vamos a estar cada vez más afectados. Esto es así. Tenemos la semana que viene, el lunes, por ejemplo, inauguramos en Valencia también la Asamblea del Servicio de Cambio Climático de Observación de la Tierra, Copernicus, y yo creo que es muy importante que trabajemos para que nuestros barrios, para que nuestras ciudades sean climáticamente neutros, puedan ser sostenibles y realmente con esto lo que hacemos es mejorar la vida de las personas. Así que desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estamos absolutamente comprometidos, tanto en Europa como en España y sobre todo en el territorio, de la mano de las entidades locales. Muchísimas gracias, Elisa. Justamente ayer tuvimos aquí la presentación de Julio Lumbreras también sobre Misión Ciudades. Y también has comentado un tema que tiene que ver con las entidades locales, con el territorio, y ahí enlazas con Ángeles, ¿no? Porque en su caso, en su, digamos, expertise dentro del Ministerio, hay un aspecto esencial que tiene que ver con la ENEVE o que puede ser clave, que es el equilibrio territorial, el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Y de alguna manera nos gustaría saber cómo puede contribuir de manera, o sea, primero conceptual, intentando entrar todavía en el marco, y después de manera concreta en luchar contra estas problemáticas que tienen que ver con el territorio. Sí, pues muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias por invitarnos a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación a participar en esta mesa, que yo creo que es muy relevante tener esa visión también territorial y de cómo llegamos a la totalidad de los municipios. Y es importante explicar que la iniciativa de la New European Bauhaus está absolutamente alineada con las políticas de reto demográfico, o al revés, que las políticas de demográfico están absolutamente alineadas con esta filosofía de actuación y esos valores de la New European Bauhaus. Al final, en la política de reto demográfico y de lucha contra la despoblación, el objetivo es que hagamos atractivos los territorios rurales, los pequeños municipios o las zonas menos densamente pobladas. Y ese atractivo implica trabajar de una forma totalmente transversal. Necesitamos territorios con servicios, necesitamos territorios digitalizados, necesitamos territorios innovadores, necesitamos acceso a infraestructuras básicas, necesitamos también inclusión, cuidados, es decir, tenemos una visión absolutamente transversal en la que el encaje de la New European Bauhaus es absolutamente alineado. No se trata tampoco, quería también lanzar este mensaje, de contraponer lo rural y lo urbano, como si fueran mundos dispares o antagónicos que no tienen nada que entender, sino todo lo contrario. El reto está en construir un territorio funcional y articulado, y tenemos grandes ciudades, ciudades no tan grandes, pequeños municipios, ciudades intermedias, cabeceras de comarca. El reto está en articular todo el territorio y darle funcionalidad. Y precisamente muchas de nuestras políticas o actuaciones se dirigen no tanto a los muy pequeños municipios, sino a esas ciudades intermedias que son las que vertebran el territorio y las que tienen mayor capacidad de generación de proyectos y de dar servicios y cobertura a esos territorios más diseminados. Por tanto, tampoco querría aquí trasladar la idea de contraponer lo urbano a lo rural, porque son todo lo contrario, mundos llamados a dialogar mejor, a entenderse mejor y a aprovechar mejor las sinergias y los recursos y el conocimiento de uno frente al otro. Pero, como decía, este reto es absolutamente transversal y al final de lo que se trata es de beneficiar esa calidad de vida, ese enfoque también en la persona, en la calidad de vida al final de las personas que habitan los territorios, tanto para las personas que los habitan, estos territorios poco densamente poblados, como también
para las personas que pudieran habitarlos en el futuro, ¿no? Tener una funcionalidad del territorio nos involucra a todos a nivel país y por eso creemos que la política de reto demográfico debe ser una política país. Y hay aquí un pilar fundamental, ha hablado en el vídeo, hemos visto que el diputado hablaba de mayor participación, de retos ambientales, de cuidados, de mayor democracia local, ha mencionado. Me parecen todos retos absolutamente transversales con los que trabajamos, pero hay un pilar muy importante que quiero también como tercer mensaje resaltar, que es la importancia de la cultura, de lo que la New European Bauhaus define como belleza en sentido amplio. Uno de los pilares fundamentales del trabajo de reto demográfico, de ese hacer atractivo a los territorios, es dotarles de un imaginario colectivo más realista, más en positivo de lo que hemos venido arrastrando durante décadas. Venimos de décadas de un relato muy negativo de lo que implica el mundo rural como territorios sin oportunidades, sin futuro, y queremos trasladar un mensaje más realista de todo lo contrario. Son territorios donde tienen fortalezas propias, donde hay una gran calidad de vida, donde se accede a servicios, donde hay unos usos del tiempo más amables, una mayor convivencia con el medio ambiente, y hay retos, pero también hay muchas oportunidades de generar espacios de gran calidad de vida en estos territorios. Ese relato más en positivo y más de reconocer los entornos rurales de este siglo XXI, no arrastrar ideas y sesgos preconcebidos del pasado, es fundamental. Y ahí es la cultura, esta idea de la belleza, esta idea de la integración, donde tiene un enorme potencial la New European Bauhaus también en actuar en territorios locales. Sí, porque justamente comentábamos estos días, la New European Bauhaus lo que hace no es otra cosa que aglutinar o mirar, es como una lente que te permite mirar las cosas, las mismas cosas que quizá ya se están abordando, pero con otro ángulo y sobre todo agruparlas y transversalizarlas en un concepto que no existía previamente. Es decir, sostenibilidad, obviamente es un tema que estamos hablando aquí en los últimos 2 días. La inclusión va aparejada también con la arquitectura, puesto que principalmente vivimos en edificios y, por otro lado, el impacto del urbanismo en la arquitectura tiene que ver con esa integración. Y la belleza, cultura, entendemos también que pertenece, al menos cuando hablamos de arquitectura, hay muchos otros ámbitos culturales, pero también la arquitectura genera cultura. Por lo tanto, son aspectos que realmente consiguen aglutinar la esencia de lo que nosotros entendemos como un espacio construido de calidad. Y es quizá la primera vez que estos conceptos, ¿no?, se unen. Me gustaría, ya que tenemos más o menos una idea de lo que es el concepto de la New European Bauhaus, entender cómo digamos, este anuncio, ¿no?, que ha hecho Marcos Ros, ¿no?, que han llegado, o sea, que de hecho es la primera vez, ¿no?, es un hito, porque hasta ahora la New European Bauhaus no tenía fondos propios. Ha creado unos fondos propios que por primera vez van a disponer para... Entonces, eso entiendo que implica una escalabilidad hacia vuestros ministerios y de ahí, en este caso, al sector de la arquitectura y la construcción, pero también a muchos otros. Nos gustaría entender cómo podemos, si es que de alguna manera ya está establecido, acceder y cómo podemos, digamos, acercar esa financiación a los proyectos que nosotros queremos desarrollar como sector. El programa de la NEF, la línea de Horizon New European Bauhaus, que ha sido lanzada recientemente, tiene 3 líneas de trabajo principales. Una es el concepto de participación, en donde dentro de ella se van repartiendo dotaciones económicas en distintos destinations, en donde una segunda línea principal es la regeneración urbana y una tercera línea búsqueda de nuevos modelos de negocio. Dentro de ellas, a su vez, podemos encontrar subapartados en donde se les da mayor o menor relevancia a distintas líneas de trabajo en distintas escalas. La vivienda asequible, la reutilización de espacios infrautilizados en zonas urbanas como en zonas rurales, y a partir de ahí se reparte la dotación económica total de los 120 millones anuales para presentar esas líneas de trabajo y de investigación mediante la componente de Research and Innovation. Entonces, es interesante conocer estas líneas que están ahora mismo abiertas y operativas para presentar las candidaturas, que operan en la múltiple escala. Como decía antes, podemos encontrar aplicaciones directas en la componente de vivienda,
Hemos de decir que la New Urban Bauhaus ha puesto, y la Comisión ha puesto en primera línea el concepto de vivienda asequible. Dentro del programa Horizon hay un destino concreto, que es la búsqueda de enfoques innovadores en el ámbito de la vivienda asequible, la cual tiene atribuida 16 millones de euros. Podemos ver ejemplos concretos, y me gusta hacerlo porque la NEF opera realmente con casos de éxito y demostradores que sean replicables en todo el territorio europeo. En este caso, unos buenos demostradores son los premios de la New Urban Bauhaus, que ya llevamos 4 convocatorias, y ahí se muestran referentes que actúan dentro de estas escalas. España es muy activo. Somos el país con más número de premios, un total de 15 premios, tras Italia, que tiene 8 premios, y en general somos activos en la NEF, también en el ámbito de los partners o socios, así como de los amigos. Somos los que más aliados presentamos en nuestro territorio. Y podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, como uno que es Aprop Ciudad Bella, fue premiado en el año 2021 en Barcelona, que trata de dar solución para vivienda de realojo con contenedores y dentro del concepto de cercanía. A la escala de vecindario o de barrio también opera la New European Bauhaus con otra línea de aplicación dentro del programa Horizon para la revitalización de los espacios vacíos infrautilizados. De especial relevancia podemos encontrar ejemplos como el reciente premiado proyecto Share en Fuenlabrada, que reutiliza una escuela en desuso para crear viviendas intergeneracionales asequibles. También opera en el ámbito de la ciudad, en donde podemos encontrar también distintas líneas de aplicación en los nuevos fondos destinados a la New European Bauhaus, soluciones como pueden ser la que ha propuesto Jumilla con el Plan Jumilla 2030, donde busca renaturalizar y hacer más accesible la ciudad, o Nature Watcher en Lorca, que está financiada con la línea de European Urban Initiatives, que trata también de apoyarse en las infraestructuras azules para generar o desplegar una regeneración urbana. Y por último, en el ámbito rural encontramos exactamente los mismos ejemplos. Más del 80% del territorio europeo es rural, y en ella viven un elevado porcentaje de población, en torno al 30%. Hemos de decir que aquí nos podemos encontrar también con ejemplos muy interesantes que van en línea con la Agenda Urbana Española. Creo que en la siguiente mesa interviene también el alcalde de Valverde de Burguillos, en donde hay una iniciativa Next Rural que es de especial interés. Me imagino que también saldrá en la mesa. Los premios este año tienen una nueva línea, la de Boost for Municipalities, que busca dar ayudas a municipios de menos de 20.000 habitantes para desplegar también la iniciativa NED y aterrizarla en sus tres valores. Muy bien. Dan ganas de preguntar, ¿y dónde? ¿Cómo accedemos a esto? ¿No? ¿Dónde está la información? Porque, claro, se ve que hay mucho, pero a efectos prácticos nos gustaría entender cómo acercarnos a eso. Elisa, en tu caso, además, porque aquí hay representantes de la universidad, ¿esa aplicabilidad va directa también a la universidad? ¿La universidad tiene espacio para...? Por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, a mí me gustaría decir que el 12 de marzo hicimos una infosession para explicar la nueva convocatoria de Horizonte Europa, y vamos a hacer el 9 de junio el CEDETI, que es nuestra agencia de financiación de la innovación, la FECIT, que como sabéis es la fundación que apoya la divulgación y la cultura científica, junto con el Ministerio de Vivienda. Se hizo esta infosession el 12 de marzo, y el 9 de junio en el CEDETI de nuevo vamos a hacer otra sesión informativa de las misiones, y vamos a incluir una píldora sobre la New European Bauhaus, que yo creo que esto es muy importante, porque como digo, España tiene una tasa de retorno muy elevada en Horizonte Europa, y eso es gracias a los puntos focales de contacto, a cómo se prepara el ecosistema, a las universidades, a los agentes, a las empresas y a los profesionales, a todo aquel que quiera presentarse. De verdad os animo, porque dentro del CEDETI y de la FECIT tenemos un equipo muy competente de profesionales, son las dos agencias que tenemos en el Ministerio, y preparan y ayudan y acompañan todas las candidaturas españolas para que puedan participar. Así que de verdad que
Creo que hay que aprovechar este tipo de oportunidades porque, como decía, ¿no? nuestro parlamentario Marcos, ¿no? Decía, estamos en un nuevo ciclo de la Comisión Europea, más centrado a lo mejor en la competitividad, en la resiliencia económica. Parece, ¿no?, a veces que se nos olvida el tema del Pacto Verde, pero no, está más presente que nunca. Yo creo que hay que conjugarlo todo, ¿no? La descarbonización, la competitividad, la seguridad económica, la resiliencia económica y climática, y yo creo que estas convocatorias pues aunan todo ese tipo de elementos. Y además yo creo que lo aunan de una forma muy, a una escala, que es una escala muy adaptada al ciudadano, es la escala de barrio, ¿no? Porque es verdad que yo he trabajado mucho tiempo en las dos misiones, en la misión de ciudades climáticamente neutras y en la misión de adaptación. He trabajado en la Agencia Europea de Medio Ambiente, en Copenhague, y yo creo que esta nueva European Bauhaus, esta nueva facility que ha propuesto la Comisión Europea, precisamente quiere aterrizar eso a una escala más pequeña, más a escala humana, ¿no? Que yo creo que esto es lo que tenemos que conectar e intentar entre todos, entre los que estáis aquí hoy, entre las administraciones públicas, pues ayudaros a presentar proyectos que puedan ser no solo ganadores, sino que se puedan aplicar y que aborden retos que tengan nuestras ciudades, nuestros territorios. Y por eso yo creo que esto es muy, muy, muy importante. Así que yo lo que os animo es a que vengáis al CEDETI, os pasaremos de todas formas la información del Infoday del 9 de junio. Y de verdad que España tiene la capacidad suficiente y todo el potencial para poder participar activamente en este tipo de iniciativas. Luego, lo interesante de estas iniciativas en Europa es que, como todo, ¿no?, cuanto más te presentas, pues más también te entrenas para poder también conocer un poco, pues cuáles son los criterios, cómo puedo participar, cómo puedo hacer consorcios, y yo creo que esto es lo interesante. Pero en cualquier caso, para todo ese tipo de cuestiones, os animo a que vengáis a esa sesión. Será online, o sea que es fácil, o que llaméis al CEDETI, a la FECIT, para buscar acompañamiento y apoyo, porque para eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Ángeles, para ir terminando te quería preguntar, es la misma pregunta, pero enfocada, claro, aquí también hay representantes de Federación de Municipios. Muchas veces lo que nos encontramos en municipios pequeños es que no tienen la capacidad de entender o de desarrollar la simple petición que le podría beneficiar. Y por otro lado, te quería preguntar también si existen, aparte de los fondos que ya hemos visto, otro tipo de fondos que puedan servir para el desarrollo territorial de los municipios pequeños, entiendo, y el territorio. Sí, pues muchas gracias. Y efectivamente, la falta de capacidad técnica a veces de los muy pequeños municipios es una de las barreras de entrada que nos encontramos para acceder tanto a ser capacidad de generar proyectos como de acceder a la financiación, que a veces es verdad pues, que implica una carga o una necesidad de conocimiento técnico que queda lejos. Así que sí que es un reto para todas las administraciones y desde el Estado dar apoyo y construir herramientas de apoyo para que esas entidades locales no se vean perjudicadas en la capacidad de promover proyectos y de acceder a su financiación. Desde el Ministerio, desde la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, impulsamos una red de centros de innovación territorial. No es una red de ciudades, como la que ha comentado Elisa, sino una red que construimos junto a las diputaciones para instalar centros hemos ido ya con 20 diputaciones para instalar los centros dentro de esas 20 provincias en las comarcas más afectadas por la despoblación. Estos centros lo que tienen es personal dedicado y formado para construir esos ecosistemas innovadores a escala local, contactar con las agrupaciones locales, con los grupos de acción local, con las entidades locales de la zona, las mancomunidades, las pequeñas empresas y contactarlas, tanto dinamizar la zona como trabajar en red entre los distintos centros y aprender unos de otros y ser capaces de localizar proyectos de éxito dentro de la red, como contactar a través de la red con actores nacionales. Por ejemplo, hemos tenido colaboraciones con la UNED, que ha proporcionado cursos de formación a medida, a escala muy, muy local, para necesidades de estas comarcas especialmente afectadas por la despoblación. O estamos trabajando en un convenio con la Escuela de Organización Industrial para dar apoyo al emprendimiento en estos centros. Es decir, a través de esta red sí que creemos que es una buena herramienta
para establecer esos ecosistemas a escala local, que también tienen que establecerse porque cada territorio es el que tiene que decidir cuál es su futuro y cuál es su proyecto y construir una estrategia de territorio y acceder a las herramientas que le falten y dotar de esa capacidad técnica. Luego, en cuanto a fondos, quería comentar una iniciativa que no es directamente New European Bauhaus, pero puede ser complementaria, que es desde la Dirección General lanzamos cada año convocatorias para proyectos de innovación territorial. Son proyectos dirigidos a pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes o cumpliendo unos requisitos hasta 20.000 habitantes, y lo que se pide es que sea un proyecto de innovación en ese territorio, que puede ser aplicar una buena práctica en otro territorio, pero que en ese no existía, es decir, innovación con sentido amplio. Para acceder a estas ayudas se destinan o a entidades locales o a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, agrupaciones, federaciones, o también a empresas, a pequeñas empresas y autónomos y entidades de economía social. Para acceder a esta convocatoria, que ya digo que es en concurrencia competitiva y el año pasado fue muy demandada, sí que valoramos especialmente que el proyecto sea innovador en el territorio en el que se va a desarrollar, que se creen redes, que se creen premiamos más las colaboraciones entre pequeños municipios con esa idea de generar espacios más amplios y espacios de colaboración o integrarse en redes de conocimiento, y premiamos también que los proyectos vayan alineados con estrategias del territorio como pueden ser los planes de acción urbana, de agenda urbana que ya hay en muchos territorios. Premiamos esa alineación para que los proyectos pues, contribuyan a una estrategia de largo recorrido. Eso en cuanto a otra posibilidad de financiación, y proyectos alineados con la New European Bauhaus podrían beneficiarse también de estas convocatorias que se las espera a la vuelta del verano. Daremos también información desde el Ministerio. Y luego solo una pincelada sobre un programa que me parece interesante comentar en este entorno, que es el programa Campus Rural. Campus Rural es un programa de prácticas para estudiantes de grado o máster, a estudiantes universitarios, prácticas laborales en el mundo rural. El programa lo que busca es acercar el mundo universitario a estos pequeños municipios, proporciona una experiencia vital diferenciadora para estos estudiantes que acceden a lo mejor a su primera práctica laboral en un pequeño municipio, residiendo allí entre 3 y 5 meses. Los estudiantes que han participado en el programa, que ya llevamos más de 1.500 participantes en los últimos años, lo valoran como una experiencia transformadora y muy positiva. Y también ayudamos a que esas pequeñas entidades locales o asociaciones, porque también pueden recibir prácticas, asociaciones o empresas del territorio, capten ese talento universitario que a veces se fideliza y la persona queda allí luego trabajando, desarrollando su actividad profesional. Por tanto, es un programa muy valorado desde los estudiantes y también desde las entidades que acogen a estudiantes. Entonces, sí me gustaría animar, si hay algún estudiante de grado de máster que estudie en universidades públicas. Este año hemos conveniado con 44 universidades públicas, la práctica totalidad, a que se anime por este programa, Campus Rural, que normalmente las prácticas se realizan durante el verano, que consulten en nuestra web o en su universidad, y animar a las entidades locales, a las asociaciones que están en el territorio, a que proporcionen prácticas, y por eso lo quería hacer aquí, de proyectos alineados con la New European Bauhaus, alineados con estos valores, porque pueden recibir a un estudiante que pueda poner en marcha esos proyectos y luego pues fidelizarlo o no, pero de alguna forma es una manera de captar talento universitario y llevarlo a estos entornos rurales, y es, ya digo, muy, muy valorado por ambas partes. Oye, muchísimas gracias. Pequeña cuña. Ministerio de Vivienda, tenemos una página web, europeanbauhaus.es, en donde damos difusión a todas las convocatorias, a las participaciones, a casos de éxito. Bueno, que buceéis, os invito a que naveguéis, y de ahí, a partir de ahí, bueno, podréis obtener información sobre la nueva convocatoria, sobre ejemplos concretos, etc. Yo os quería agradecer muchísimo vuestra disponibilidad, explicarnos cómo funcionáis, qué es lo que hay, entender un poquito mejor el concepto. Ayer, si me lo permitís, yo no sé si visteis la conferencia de Manuel Bouzas, que hablaba sobre el pabellón de España y hablaba de un concepto que era internality, ¿no? Que cómo determinadas acciones que se realizan desde el proyecto afectan positivamente o reducen el impacto, igual que las externalities es lo contrario. Y de alguna manera entendía que pensando, cuando uno está escuchando una buena conferencia, no puede evitar ligar lo que estás pensando con pensar que la NB puede ser una internality perfectamente, ¿no? Es decir, es algo que se le aplica al proyecto, es un concepto, una forma de mirar, y que lo que hace es impactar positivamente en la vida de las personas, en el entorno donde se construye, en la inclusión y en la cultura y la belleza. En este caso, él hablaba de oficios, habría otras maneras. Pero muchísimas gracias por traernos este concepto al Congreso, y
Y bueno, supongo que encontraremos la manera de colaborar con esta nueva fuente de financiación que nos habéis traído. Muchísimas gracias. Gracias. La sesión que viene a continuación trata otro aspecto esencial dentro de la responsabilidad como sector de construir un lugar mejor donde convivir. El título de la siguiente mesa es Regeneración urbana y rural integral como desafíos para el sector de la construcción, pero también de la sociedad. Para este conversatorio damos paso al moderador de la mesa, Manuel Herrero, buen amigo del Observatorio y presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas. Gracias, Manuel. Yo me voy a sentar directamente. Muchas gracias, Sergio. Buenos días, o casi ya buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, que no se oía. Pues en primer lugar, mi agradecimiento en mi nombre y representando a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España, al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y al Observatorio 2030, a mi querida amiga María Ángel, por invitarme a moderar esta interesantísima mesa. Yo creo que un complemento muy bueno a todo lo que hemos venido oyendo a lo largo de los 2 días, en el que vamos a hacer hincapié, a pesar de que hablamos de regeneración urbana y rural, pero yo la voy a llevar un poquito más a lo rural, a la parte del territorio, porque bueno, en el resto nos hemos centrado un poquito más en la ciudad, ¿no? Tenemos un grupo de ponentes con unos enfoques muy variados, interesantísimos, que yo creo que va a resultar, como decía nuestro añorado Lluís Comerón, una Macedonia estupenda, en el que hay un conjunto, pero se distinguen cada una de las aportaciones diferentes. Voy a ir llamando a los integrantes de la mesa. En primer lugar, Elvira López. Elvira López es coordinadora del año 2022 al 25 de la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación. Hola, Elvira. Sonia Hernández Partal, subdirectora general de Políticas Urbanas en la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del MIBAU. Carlos Delgado, alcalde de Valverde de Burguillos, población extremeña que estoy seguro que os va a impresionar. Y por último, Pilar Solano, por último nombrada, pero no menos importante, gerente en la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón, que nos va a traer ese enfoque comarcal interesantísimo, con los grupos de desarrollo rural, en fin. Bien, antes de comenzar con la mesa, yo sí quería comentar desde mi representación de los urbanistas, de los arquitectos urbanistas españoles, que estamos muy satisfechos con lo que estamos oyendo a lo largo de las jornadas con respecto a los temas que nos preocupan actualmente, porque se están tocando de una u otra manera todos ellos, ¿no? Por una parte, el tema de la vivienda. Para nosotros es una de las cuestiones, para los urbanistas, uno de los retos básicos que tenemos actualmente. Esta emergencia habitacional, alguien ha comentado esta mañana que la materia prima del suelo es, la materia prima de la ciudad es el suelo y de la edificación, y es un poco la base. El urbanismo es el terreno de juego y las primeras acciones, la planificación, la normativa sobre el que luego se va a desarrollar toda esta política de vivienda, ¿no?
Entonces, es un tema importantísimo y en el que estamos haciendo mucho hincapié a lo largo de este año. Otra parte que también se ha tocado ayer, muy interesante, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en el urbanismo, pues la digitalización, el análisis predictivo, la inteligencia artificial, para nosotros es un tema actual que nos interesa especialmente y que significa también un reto para nosotros. Y por último, claro, pues los retos, vamos a decir, la resiliencia territorial, ¿no? Pues tanto la parte relacionada, como no puede ser de otra manera, más en este año, ¿no? Que hemos asistido pues, a algunos desastres naturales, inundaciones, pero bueno, hace 2 años nosotros estábamos en nuestra asamblea en La Palma, precisamente enfocados con la problemática de la erupción del volcán, ¿no? Entonces, esta parte que cómo puede actuar el urbanismo y la ordenación del territorio para prevenir, ¿no? ese tipo de riesgos naturales, ¿no? También es otro tema muy de actualidad y que nos tiene muy ocupados este año. Y, por supuesto, el reto demográfico, como otra de las partes de la resiliencia territorial, ¿no? Entonces, enlazando con esta última parte, yo creo que la mesa de hoy, en regeneración urbana y territorial, viene muy a propósito para completar, además, pues el tema de la rehabilitación integral y sobre todo haciendo especial hincapié en el integral, ¿no? Hablábamos ayer de rehabilitación integral referida a vivienda o edificación, conservación, accesibilidad y eficiencia energética, pero claro, se quedaría corta si no le sumamos el espacio público, ¿no? El exterior, el espacio público, el barrio, ¿no? Y ahí entramos de lleno en la regeneración urbana, que es la que mete estos otros componentes, pues social, ambiental, económico, etcétera. Y en ese tema es en el que nos vamos a enfocar, interesantísimo tema en la mesa, y vamos a ir aportando los distintos enfoques. Tenemos 3 brevísimas presentaciones, en algún caso, porque yo creo que está bien hacerlo así, que ayuda a poner en contexto brevemente la situación de las situaciones muy peculiares, ¿no? de algunos de ellos. Y voy a empezar, mientras preparan la presentación, por Sonia, que Sonia no tiene ese PowerPoint. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos hablado muchísimo de agendas urbanas. Sonia sabe que nosotros estamos muy implicados desde el principio, incluso con aportaciones en la propia agenda. Y hay un tema que ha tenido un éxito tremendo, hay que reconocer, en fin, los planes de acción local, pues son un éxito ya contrastado. Pero ahora hay un paso más, ¿no? Que a nosotros personalmente, y relacionado con lo que estábamos hablando y con estos riesgos naturales y con esta regeneración urbana, que es el paso siguiente, que son las agendas territoriales. A mí me gustaría que nos hablaras de ese enfoque territorial de las agendas, ¿no? Que a mí me parece que puede ser el siguiente paso interesantísimo, siguiente contribución. Cuando quieras, Sonia. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a la organización, al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, al Observatorio 2030. Para mí es un placer estar aquí hoy y casi improvisar aquí sobre la marcha en una mesa que habla de regeneración integrada, y cuando todo el mundo que me ve piensa directamente en la agenda urbana, que es la planificación. Pero estaba pensando un poco cómo enfocar la intervención y me venía a la cabeza todo lo que se ha comentado y que tú acabas de resumir perfectamente bien en este momento. Reto demográfico, regeneración urbana en sí misma, temas de innovación, eficiencia energética, nueva Bauhaus europea. ¿Cuántas cosas, ¿no? O sea, qué sensación cuando estando dentro ya te impresiona. Dentro me refiero en el mundo de la administración pública, en el que conoces todos estos elementos y todos estos proyectos, y ya impresiona cómo todo esto realmente encaja en una administración pública que normalmente siempre es la misma, que es una entidad local y que en muchos casos son municipios muy, muy pequeños, con pocos recursos humanos, técnicos y económicos, ¿no? O sea, qué sensación de cuántas oportunidades y cómo llego a ellas. Y es ahí donde yo creo que la agenda urbana, o que está parte del interés y del éxito de la agenda urbana, ¿no? En esa necesidad de pararse, pensar, planificar y entonces sí, entonces dirigirse a buscar dónde está el proyecto, dónde está la financiación, dónde encaja más aquella actuación que yo quiero poner en marcha y que realmente es transformadora y tiene impacto para mi territorio. Eso ha sido la apuesta fundamental de la agenda urbana y los planes de acción de la agenda urbana, y creo que ahí está un poco el éxito, ¿no? Acordaros cuando al principio hablábamos de agenda urbana y decíamos, no, es una metodología, es sencilla, puesta a disposición de los ayuntamientos, pero no lleva financiación.
Es voluntaria y no es obligatoria y bueno, pues creemos que a lo mejor tiene futuro. Entonces era como en plan, pues vais a tener un éxito increíble porque esto convence a cualquiera. Pero lo cierto es que sí que nos ayudó desde el boca a boca a ordenar lo que se estaba haciendo y que se estaba haciendo bien y a saber lo que se quería hacer y cómo se quería hacer. Y yo apuesto y sigo apostando por esa visión desde la utilidad de la agenda urbana para planificar lo que desde un municipio, por muy pequeño que sea, se quiere hacer para luego poder acceder a todas esas oportunidades que son muchas y cada vez más. Pero no se debe, o creo que no se puede, improvisar. Creo que es necesario saber muy bien dónde está el reto, identificar, tener un buen diagnóstico y a partir de ahí poder seguir trabajando para ir exactamente a donde se tiene que ir. Y en ese enfoque, que me parece importantísimo y que la agenda urbana da el lenguaje o la metodología para todos los municipios, con independencia de cuál sea su nivel de población, creo que tiene un papel muy, muy interesante en esos municipios pequeños. Y una de las principales discusiones que había era incluso en cuanto a la terminología, ¿no? Agenda urbana española, ¿y dónde quedan aquí los municipios pequeños y dónde está el territorio? Siempre explico que esa terminología obedece un poco a qué documentos internacionales nos hemos agarrado para poder trabajar en la agenda urbana, pero obviamente un documento pensando en España tiene que tener esa visión territorial de manera indubitada, pero desde abajo. Es interesante que los ayuntamientos, por muy pequeños que sean, hagan un esfuerzo por tener esa planificación. Nosotros creemos que sí. Y aquí el compañero de la mesa lo sabe perfectamente. Creemos que es importante que cada ayuntamiento, por pequeño que se identifique dentro de su planificación, dónde está y dónde quiere ir. Y sabiendo la hoja de ruta va a ser mucho más fácil luego encajar cada uno de sus proyectos. Pero eso no obsta a que todos los tipos de problemas, fundamentalmente los retos que tienen un aspecto global, necesiten una visión supramunicipal. Entonces, desde abajo, esta visión supramunicipal tiene que nacer, bajo nuestro punto de vista, de una manera muy voluntaria y que cada uno de los ayuntamientos que conforman un área funcional, una comarca, una diputación, una entidad de carácter rural, de desarrollo rural, sean los que realmente vayan generando de abajo hacia arriba esa necesidad de planificación estratégica supramunicipal. Ni los problemas medioambientales ni los problemas económicos conocen exactamente de fronteras ni se limitan a un ámbito municipal específico. Está claro que esta visión supramunicipal es necesaria, pero creemos que no debe de ser impuesta, como no lo ha sido la agenda urbana. Creemos que debe de salir de abajo hacia arriba como una necesidad más que surge de colaborar de manera voluntaria entre los distintos ayuntamientos, porque creemos que así se hace el territorio. En el momento en el que tú diseñas ese área supramunicipal e impones quién tiene que trabajar con quién y en qué circunstancias, normalmente estamos dando una herramienta que no suele ser útil. Creemos que esa es una de las principales fortalezas que en este momento tiene la agenda urbana, que es trabajar para, desde abajo hacia arriba, constituir una visión del territorio. Desde el punto de vista estratégico, porque quizás ahí también el instrumento de ordenación del territorio se nos queda corto porque sufre o adolece de los mismos problemas que el propio instrumento de planeamiento urbanístico, ¿no? De esa rigidez o de esa inexistencia en algunas comunidades autónomas. Pero creemos que la herramienta que propone la agenda urbana como herramienta de gobernanza en ese sentido puede ser de muchísima utilidad. Muchas gracias, Sonia. Totalmente de acuerdo y perfectamente enfocado el principio de la cuestión, que es el de determinar áreas funcionales. O sea, no comarcas, no administrativas, no forzadas, que se vayan creando por las propias necesidades esas áreas funcionales. Yo creo que ese es el término exacto donde tienen que empezar a trabajar esas agendas territoriales. Incluso con problemas sectoriales concretos, ¿no? Como puede ser el tema inundaciones o tema incendios en otras zonas de España, ¿no? Bien, pues a continuación, Elvira López, sí quería comentar como coordinadora de las oficinas, de la red de oficinas de apoyo a la rehabilitación, que ha sido, la verdad, una iniciativa de éxito total. Vamos, mal está que lo diga yo por el tema de colegios profesionales y la implicación que hemos tenido todos, pero luego, desde luego ha sido un gran acierto del Consejo Superior establecer esta red de oficinas, porque son las que han trabajado en todos los niveles, ¿no? Han trabajado con la administración estatal, la administración autonómica, las administraciones locales y con los vecinos, muy importante, ¿no? Yo creo que han sido el enlace, esas oficinas de asesoramiento, que al final era donde se dirigían tanto los profesionales, los arquitectos, las personas o entidades implicadas, ¿no? Como los vecinos. Y luego el último trabajo que habéis hecho con los vecinos ha sido increíble, ¿no? En
estas publicaciones que habéis ido sacando, esa guía vecinal, ¿no?, de la rehabilitación. O sea, creo que tiene un valor extraordinario porque es el que de verdad hace funcionar luego esto, ¿no?, que se implique la gente, ¿no?, el vecino. Y ahí ha sido un trabajo estupendo. Pues cuando quieras nos cuentas. Voy a coger para pasar las diapositivas, ¿verdad? ¿Es posible? Sí, lo tienes aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias al Observatorio 2030 y al Consejo. Poder contar los resultados, muy brevemente, como decía, de esta red de oficinas de apoyo a la rehabilitación que funciona desde el año 2021. Cuando terminamos ahora en 2024, contábamos con 43 puntos de atención. La coordinación se impulsa desde el Consejo. Las oficinas nacen en los colegios de arquitectos y esta coordinación lo que hace es poner en comunicación, en relación y crecer y sumar los esfuerzos que se han ido generando en estas distintas partes del territorio, en estas distintas oficinas de apoyo a la rehabilitación, que no son las únicas, es una estructura. Sí que es la única estructura que existe a nivel nacional, pero hay muchas estructuras, muchas oficinas, que además es importante esa colaboración entre ellas, y ha sido muy importante la colaboración entre ellas. Los resultados después de 3 años y medio de trabajo y colaboración son más de casi 63.000 consultas atendidas. No solo las consultas reflejan el trabajo hecho en estas oficinas de apoyo a la rehabilitación, se han puesto en marcha formaciones, se han realizado difusiones, talleres, se han puesto en marcha también colaboraciones, y entre esas colaboraciones la red, la colaboración puede que más trascendental, desde luego yo creo que de la que más hemos aprendido, la colaboración con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, en esa voluntad de estar cerca de la ciudadanía. Qué mejor que profesionales y ciudadanos colaborando para, en un primer momento, generar una guía vecinal de rehabilitación. Yo ya siempre voy con estos documentos encima. Tenéis, si queréis, hemos traído también por si queréis coger algún ejemplar. En primer lugar, generamos la Guía Vecinal de Rehabilitación, que fue un documento que requerían las entidades vecinales porque existe una confusión tremenda. No se conocen los edificios, no se sabe cuáles son las responsabilidades, las oportunidades, no se conocen las ayudas. La población no maneja el lenguaje que manejamos aquí, la población general. Esta guía vecinal fue una demanda de las entidades vecinales que querían un documento riguroso pero cercano, con un lenguaje accesible. La guía vecinal se presentó por diversas ciudades en el territorio, y de las conversaciones y debates que se hicieron después se recogieron esas conversaciones y debates con entidades vecinales y profesionales de la arquitectura, arquitectos y arquitectas. Se recogieron barreras y propuestas. Qué mejor, ¿no?, aprovechar esa oportunidad para poder identificar propuestas desde la población. Recogimos en un segundo documento, que también va siempre conmigo, de propuestas a las administraciones públicas. Y, por último, el tercer documento, sabiendo que la guía vecinal tenía un contenido, desde luego, interesante, tiene más de 14.000 descargas, pero no es suficiente, evidentemente, tenemos que seguir aterrizando. Y se generó, a través de 4 experiencias piloto, un manual para aterrizar los conceptos clave de la guía vecinal en las asociaciones vecinales. Un manual para realizar un taller. Bueno, esto como resultados generales. Yo, como planteábamos un conversatorio, traigo 3 ideas, ¿no?, que un poco de toda esta experiencia de todos estos años, la reflexión, también trabajar con entidades vecinales. La primera es la importancia de pasar de la rehabilitación como exigencia a la rehabilitación como solución. La rehabilitación como exigencia, esto que nos viene desde Europa, estos números que cada vez nos marcan objetivos más altos, ¿no?, ya la conocemos, no la voy a repetir, pero cuando nos dirigimos a la población tenemos que trabajar en un giro, tenemos que trabajar en una rehabilitación como solución a los problemas de la población. Tenemos que trasladar estos requisitos de Europa e incorporarlos dentro de las necesidades del propio territorio. Esto lo estamos viendo. No solo las necesidades son energéticas, no solo tenemos que hablar de esta eficiencia energética, hay que responder a las problemáticas de nuestro territorio urbano y rural y conectar con las necesidades de la población con respecto a viviendas y edificios.
Ya se ha nombrado la necesidad acuciante de vivienda, crisis de precios y de oferta, las viviendas y edificios en mal estado, en general no hay cultura de mantenimiento, los edificios no cumplen con las necesidades de las personas, hay una complejidad del sistema de propiedad y de usos de la vivienda y hay grandes diferencias climáticas, territoriales, sociales y, por ejemplo, la despoblación a las que nos tenemos que adaptar. Voy a intentar ir muy rápido. La segunda idea fundamental, y hoy se está nombrando, en esta mesa se acaba de nombrar, el integrar la rehabilitación en las políticas de vivienda y regeneración urbana rural. No puede ser algo independiente, tenemos que vincularlas a las agendas urbanas. Dentro de las agendas urbanas hay que contar con una estrategia de rehabilitación urbana y que todas estas exigencias que nos vienen no vayamos cumpliéndolas de forma independiente, sino de una manera integrada. Y la tercera idea, es fundamental pasar de lo general a lo particular. Es muy importante lo cercano, lo particular. Las personas han de mejorar realmente su vida después de rehabilitar. Tenemos que valorar y cuidar, además de cuantificar. Las rehabilitaciones no pueden ser solo un número. Tenemos que medir y conocer que existe realmente una satisfacción por el proceso y el resultado. Hay muchas cosas más que valorar, no solo ese número. Hay que ver si existe una progresión de precios en la zona, si se fija la población, si se disponen de pisos en alquiler o venta. Bueno, tenemos que medir los resultados en relación con estos objetivos y estas políticas de vivienda y de rehabilitación. Y es fundamental, y conecto con estas oficinas de rehabilitación que os contaba al principio, de los colegios de arquitectos, la gestión de cercanía. Tenemos que ofrecer un acompañamiento en todas las etapas del proceso y, además, estos espacios de acompañamiento tienen que ser estables. Necesitamos financiación estable, si no la población no va a tener confianza. La rehabilitación integral de un edificio supone un gran esfuerzo y es necesario comprender esta complejidad y las necesidades que hay en cada etapa. Las situaciones son muy distintas dentro de las comunidades de propietarios, las realidades económicas, sociales y culturales. Implica un compromiso económico muy elevado y pueden aparecer problemas jurídicos, financieros, fiscales, contractuales, de mediación, antes, durante y después. Y tenemos que estar. Tenemos que acompañar antes, durante y después del proceso. Gracias. Muchas gracias. No sé si me he ido mucho. Muchas gracias, Elvira. Gracias. Pues vamos a pasar rápidamente a Valverde de Burguillos. Tenemos a Carlos Delgado, a su alcalde. El caso de Valverde de Burguillos es absolutamente singular. Es un municipio que tiene 270 habitantes, 270. Tiene agenda urbana, tiene un plan de acción de la agenda urbana, tiene plan de movilidad, tiene plan, bueno, él lo contará ahora con más detalle, acuerdos con universidad para estancia de estudiantes, han construido una residencia de estudiantes para que vengan a investigar en el territorio desde la universidad, han participado en el Festival de la Nueva Bauhaus Europea, participarán otra vez este año, o sea, es increíble. Yo, Carlos Delgado, a mí me recuerda un poco, los veteranos lo recordaremos a Jaime Lerner, ¿no? A pequeña escala, a escala de municipio, pero es un hombre que ha coincidido, como coincidió entonces su profesión de arquitecto, sus ideas de cambio en el urbanismo, ¿no?, con presidente de la UIA en su momento, con alcalde de Curitiba. Y entonces tuvo la ocasión de pasar esas ideas que él venía teniendo hace tiempo a la práctica del territorio. Bueno, pues Carlos, que es un innovador, una persona muy inquieta, pues ha tenido ocasión como alcalde del pueblo de llevar a buen puerto pues estas iniciativas. Cuéntalas cuando quieras, Carlos. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Observatorio 2030 por haberme invitado. No soy arquitecto, soy periodista, ¿eh? Sí, pero sí, bueno, periodista, pero no hace falta. Y para empezar, como lo ha dicho bien él, yo vengo a hablar de la agenda urbana de nuestro pueblo. Y sí que es verdad que, teniendo en cuenta que vengo de un pueblo de menos de 280 habitantes, estamos 270 ahí, Sonia, permíteme que yo lo haya rebautizado como agenda rural, ¿vale? Porque en varias jornadas también la he estado presentando y entendía que, bueno, lo de urbano para un pueblo de 270 habitantes nos quedaba un poquito raro, ¿vale? Antes de empezar a hablar de la agenda, creo que es importante hablar de dónde venimos, ¿no? De dónde se organiza todo esto
que después ha dado paso a lo que es nuestra agenda urbana. En el año 2014, en verano, en el marco de unas jornadas de historia sobre el pueblo, donde estábamos, donde veníamos, y ante la alarma de que en el colegio se nos quedaba solo con 3 niños, se forma un grupo de gente que empieza a estudiar qué ha pasado, de dónde venimos y por qué este proceso de despoblación cada vez es más acuciado y qué maneras tenemos de darle solución a luchar contra el reto demográfico. Nace en aquellos momentos también una asociación que se llama SOS Valverde, creo que es la primera asociación con marcado carácter de lucha contra la despoblación que existe, hablamos del año 2015, 2014-2015, que posteriormente pasa a llamarse Activa Valverde, por eso de que hay que buscar algo positivo dentro de todo este proceso de despoblación, ¿no? De hecho, ya en Valverde no nos gusta hablar de despoblación, sino que nos gusta hablar de repoblación, que es el momento en el que estamos. Esas son las 2 ideas fundamentales de Activa Valverde. Por un lado, desarrollar estrategias para combatir la pérdida de población y, por el otro, pues eso, implicar al vecindario en este proceso. De Activa Valverde se forman 3 patas. Una es institucional, el ayuntamiento. Otra social, formada por los vecinos y las vecinas de Valverde, que realmente viven en Valverde, y otra social formada por aquellas personas que tuvieron que emigrar por cuestiones laborales, cuestiones de estudio, cualquier vicisitud, de manera que siguen colaborando para su pueblo porque sienten una deuda de como decir, oye, yo he vivido allí, mi pueblo me lo ha dado todo y ahora cómo yo revierto lo que mi pueblo me ha dado de alguna manera. Vale. Gracias a esta colaboración de Activa Valverde con el Ayuntamiento y con la Universidad de Sevilla, en concreto con el profesor Rufino Acosta, que tiene una vinculación especial con el presidente de Activa Valverde, pues empezamos a colaborar con esta universidad, desarrollando, he puesto uno de los carteles que más me gusta, porque estas jornadas se desarrollaron con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, con Victoria Domínguez, con Vicky, en el año 2017, fijaros, ¿vale? Y el título me parece muy representativo de lo que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? Patrimonio y sostenibilidad para una nueva ruralidad, ¿vale? Fue un taller muy sencillo, el viernes tuvieron una clase teórica en la Escuela de Arquitectura en Sevilla, y sábado y domingo estuvieron conociendo Valverde y desarrollando todo lo que habían de alguna manera aprendido en clase. Evidentemente todavía no se hablaba ni de campus rural, ni de Erasmus rural, ni nada por el estilo. Y nosotros decidimos hacer un convenio con la Universidad de Sevilla, por el que ahora mismo estaremos en torno a 30 los alumnos que ya han pasado a hacer su trabajo de final de grado, trabajo final de máster, que nos han valido además para ser bases de nuestra agenda urbana, de tal manera que nos vimos obligados, como decía Manuel, a crear una residencia universitaria, ¿sí? En un pueblo de 270 habitantes, una residencia universitaria era necesaria. Entre otras cosas porque nosotros alquilábamos las viviendas para que los universitarios se fueran a vivir, pero se vendieron, por suerte, se vendieron todas y están todas habitadas. Esta es nuestra agenda urbana. Se hablaba antes de las dificultades que tenemos los pueblos pequeños a la hora de optar a grandes retos o a grandes convocatorias, sobre todo de la Unión Europea. Nosotros tuvimos la suerte de que Diputación de Badajoz vio todo lo que estábamos haciendo y nos propuso la idea de guiarnos en este proceso de elaboración de la agenda urbana con todo lo que ya teníamos previamente y con los procesos participativos que ya se ven desarrollando en el pueblo, más todo lo que llevábamos trabajado con la Universidad de Sevilla, pues planteamos esta agenda urbana que se aprobó en septiembre del año 2022. Corre que te corre, porque además los plazos se acababan. Yo creo que estuvimos todos así. Si veis las agendas urbanas de cualquiera de las ciudades que se han presentado o que tienen aprobadas, creo que ninguna de ellas tiene un apartado de ejes de reto demográfico. Por eso nuestra agenda urbana es algo particular. No voy a entrar en detalle de todo lo que implica nuestra agenda, porque si no estaríamos aquí hasta mañana pasado, pero fijaros que son 4 ejes básicos: eje de reto demográfico, eje de neutralidad climática, desarrollo socioeconómico y el eje de gobernanza. Todo ello está muy también relacionado con todo lo que tiene que ver con los espacios NEP y con la política NEP, ¿vale? Por hablaros simplemente de algunas de las cuestiones que están aprobadas dentro de nuestra agenda urbana, sobre todo aquellas que hacen relación al tema del que venimos hoy, sobre todo el tema de arquitectura y urbanismo. Ahí se habla de la actualización del plan general,
acorde a las nuevas directrices y acorde también a la nueva Bauhaus y a la agenda urbana. Además, es un proyecto ambicioso. Nuestra agenda urbana viene de Diputación, precisamente por eso, porque viene de Diputación. No queremos que sea una agenda que se quede solo para Valverde, sino que pueda ser ejemplo para otras pequeñas poblaciones, no solo de la provincia de Badajoz, sino de toda Extremadura, incluso de fuera de ella. Evidentemente, somos muchos los pueblos pequeños que hay repartidos por nuestro país. Además, se habla también de la línea estratégica número 5, que yo siempre que la he nombrado, la gente como que se echaba un poquito a reír o se sorprendía, ¿no? Implementar la oferta de viviendas disponibles. Pues sí, en un pueblo de 270 habitantes, ahora mismo, si una familia quiere irse a vivir, no se puede ir a vivir. No se puede vivir. También es cierto que en verano somos 1.500 habitantes. Eso supone que esas viviendas no están disponibles para habitar. Están vacías, pero no disponibles ni para alquilar ni para vender. Y las pocas que quedan disponibles para vender están en un estado que es necesario la rehabilitación o la renovación, como se dijo aquí ayer, que me parece muy, muy interesante. Así es que yo sí que lanzo ese órdago también a que se hable, cuando se habla de rehabilitación, de que lo más bajo, la escala más baja que he escuchado en esta jornada, en este congreso, ha sido barrio. Ojo, que el problema que tenemos en los pueblos por la necesidad, escasez de vivienda, es enorme. De verdad que os lo digo, no hablo de Valverde, hablo de toda la comarca e incluso me atrevería a decir que gran parte de Extremadura hay un problema con la vivienda grandísimo en el entorno rural. Y para ir acabando, lo mencionaba Manuel, el año pasado, conveniado con la Comisión Europea, conseguimos hacer el primer Rural Next Fest, que este año volveremos a repetir en el 19 y 20 de junio. Estáis todos invitados e invitadas a que participéis de estas jornadas. Son 3 días de encuentros. Ahí veis la imagen del año pasado en un bien de interés cultural, que es un pilar antiguo en el que se hace música, se hacen talleres de todo tipo, se hacen entrevistas relacionadas con muchísimos y diversos ámbitos y que buscan, de alguna manera, pues eso, tratar de buscar o de encontrar más bien soluciones a la problemática de la despoblación. Para acabar ya así del todo, sí que me quiero acabar con una frase. Durante estos 2 días se han hablado de muchos de los problemas que tiene la construcción, de los problemas con los que se encuentran los promotores, y yo os garantizo que el 95% de esos problemas tienen una solución en el mundo rural. Así es que mirad, y os lo pido como un favor, mirad muy de vez en cuando al entorno rural y a los pueblos pequeños, porque podemos ser una solución muy viable a esos problemas que estáis pensando que son inviables. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos. Muy bien. Muy bien, Carlos, totalmente de acuerdo. A ver si da tiempo a profundizar un poquito en eso. Y en el tema de la vivienda, absolutamente comprobado. Una cosa es que haya viviendas, que hay en el medio rural, en el entorno rural, pero otra cosa es que hay viviendas disponibles. Muchas veces, no solamente porque están vacías y tal, sino porque están viviendas que se arruinan pues, por problemas de herencia, gente que ha emigrado, ha dejado la vivienda. O sea, hay una bolsa de vivienda desocupada y casi imposible de solucionar. Nosotros en algún momento, desde los colegios de arquitectos, propusimos hacer unos trabajos previos de análisis urbanístico para regenerar viviendas. O sea, no hacer nuevas promociones de vivienda, sino intentar buscar cuáles tienen solución a ese tipo de problemas, cuáles mejoran su entorno urbano, cuáles regeneran espacio público, ¿sabes? Como base para intentar que pueda ponerse en marcha esa política, ¿no? Porque es complejísima, además, de solucionar. Muy bien, Carlos, estupendo. Bueno, Pilar Solano, ya he comentado, gerente de la Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón, y nos va a hablar de equilibrio territorial a través de los grupos de acción local. Iniciativa interesantísima, que imagino que conocen, la de los grupos de acción local. Allí es muy potente. En Extremadura, de los 388 municipios que tiene la comunidad autónoma, 384, creo que las 4 ciudades más grandes, no están dentro de los grupos de acción local. O sea que, en fin, es una iniciativa y además desde hace tiempo muy potente. Cuando quieras, Pilar.
Bueno, pues yo estoy encantadísima de estar aquí, muy agradecida por estar compartiendo esto con todos ustedes. Y me van a permitir que hagamos un poquito de interacción. Les voy a preguntar a todas las personas que están aquí, ¿quién conoce, quién sabe qué es un grupo de acción local o un grupo de desarrollo rural? Por favor, levanten la mano. No os preocupéis, que los demás también lo vais a saber. Espero que cuando yo acabe ya tengáis más información también sobre qué es un grupo de acción local. Bueno, pues nosotros en Extremadura, fijaros, eso ya lo decía Manuel, todo el territorio que tenemos casi el 90% del territorio, y porque los municipios que no están son muy grandes, tienen los términos municipales más grandes, yo creo que de España. Pero somos además el 99% de los municipios. Ahí nada. Tenemos además también bastante población. Extremadura es un territorio muy rural. Tenemos casi, no llegamos al 70% de la población regional, pero bueno, estamos cerquita. Y el 66% de las empresas y el 75% de las pymes. Entonces, ante este mapa de distribución territorial, además tenemos una ventaja, además de que estamos en el territorio, y es que estamos cohesionados. Tenemos unas redes magníficas, en Extremadura la Red Extremeña de Desarrollo Rural y a nivel español la Red Española de Desarrollo Rural. Hola María José, aquí está la gerente, que nos coordinan, nos forman, interactúan con la administración. Y yo creo que nos posicionan lo que hacemos en los espacios regionales y nacionales y también comunitarios, porque también hay una red europea, ELAR, en la que me acaba de decir María José que está ella de vicepresidenta. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo, vamos a intentar ver qué puntos de conexión tenemos y ya veréis que os suena. A todo lo que se ha dicho lo tenemos también nosotros. ¿Qué objetivos tenemos? Pues la diversificación de la actividad económica desde posicionamientos, desde un marco de desarrollo sostenible. Esto desde el principio, esto está en nuestro ADN. Nosotros empezamos 4 grupos en Extremadura en el año 91, luego nos extendimos como una balsa de aceite a todo el territorio ese que hemos visto rápidamente, en 5 o 6 años. Pero esto está desde el principio en nuestro ADN. También la mejora de la calidad de vida, nos suena a todo lo que hemos hablado hasta ahora, la innovación y la transferencia. Para ello, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Pues la metodología nuestra es sobre todo de cooperación, pero también de gobernanza, como hemos hablado. Bueno, al principio hablábamos siempre del bottom-up, de abajo arriba. Esto ya está implantado en toda la Unión Europea. Estamos en este marco de financiación. La gobernanza es absolutamente necesaria en todo. Bueno, pues los grupos de acción local llevamos 30 años trabajando con esta metodología. Trabajamos sobre un territorio, trabajamos sobre una comarca, desde la participación público-privada y con una estrategia que es multisectorial y obviamente con la integración de todos los sectores. Tenemos ahora en esta nueva etapa 5 líneas, 5 proyectos estratégicos, gracias a otro programa de cooperación que se está desarrollando aún en Extremadura, que es el Smart Rural Village, y que hemos participado los 24 grupos de acción local. Carlos no ha dicho que es presidente de un grupo de acción local, porque Valverde está en Badajoz. Carlos es presidente del grupo de Zafra Río Godión. Bueno, pues de estos proyectos estratégicos son la transición hacia territorios inteligentes, también a otras transiciones, la ecológica, la de los cuidados, la energética. Valorizar un territorio sobre la base de un recurso, siempre con la participación ciudadana y municipal y siempre de una forma activa. Tenemos también metodologías de apoyo a la innovación, sobre todo a los colectivos de juventud y mujeres, porque son los que están sangrando más el territorio a nivel de población.
el cuidado, el bienestar de los mayores y también otras acciones experimentales para afrontar precisamente el relevo y la despoblación. Muy brevemente, un proyecto que desarrollamos acabamos hace un par de años en Extremadura, con 6 grupos de acción local de Extremadura, 3 de Cáceres y 3 de Badajoz, que se llamó Espacios Senior. En Espacios Senior los temas eran los mayores y el desarrollo local participativo, el envejecimiento activo y los servicios de proximidad. El objetivo, el motivo era el estudio del territorio para favorecer la creación de comunidades y territorios amigables y comprometidos con las personas mayores. Y muy recientemente, todavía no lo hemos acabado, estamos ahí en ello, es el diseño y elaboración de planes municipales de adaptación al cambio climático en los pueblos de colonización del Valle del Alagón. En el Valle del Alagón, que es mi comarca, en la que yo trabajo, está en el noroeste de la provincia de Cáceres, hay 8 pueblos de colonización y estamos haciendo los planes municipales para adaptación climática en estos pueblos. Pero no son solamente planes para ellos, sino lo que queremos es que se haga una guía y que se haga una transferencia de estos planes hacia otras comunidades similares. Fijaros aquí si no podemos buscar sinergias con todo lo que hemos comentado. Y yo, como ya estamos un poquito mal de tiempo, pues aquí lo dejo. Espero haber despertado en ustedes una mirada hacia el mundo rural. Abran esa visión que tienen de lo que aquí se ha hablado hacia el mundo rural, porque como ha dicho Carlos, allí tenemos problemas, pero a lo mejor también tenemos alguna solución. Muchas gracias, Pilar. Esta última iniciativa a mí me parece, además de todas las otras, impresionante. La de los pueblos de colonización, porque yo creo que tiene... Pues si vieras lo poquito que nos ha costado, que nos está costando. Pues hay que seguir ahí. Os invitaremos queremos hacer la presentación del estudio en septiembre probablemente y os invitaremos a que podáis participar los que queráis. Sí, Mariana. Es que en general, no solamente en el caso, está hablando de los pueblos del Valle del Alagón, pero claro, en toda España, ¿no? El potencial de los pueblos de colonización como impulso de medio rural, que además tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Culturales, especiales, ¿no? Incluso con potencial turístico, ¿no? En Extremadura tenemos una experiencia muy buena en general en eso, ¿no? Se ha trabajado mucho en los pueblos de colonización. Nosotros tenemos 63 pueblos de colonización en Extremadura, ¿no? Y hablando de arquitectura, hechos por unos arquitectos magníficos, ¿no? Ahí tenemos a Alejandro de la Sota, que tiene varios pueblos, Entre Ríos, La Bazana, tenemos a Fernández del Amo, en Vegaviana, muy cerquita de vuestra zona, y una experiencia Bauhaus, que es impresionante, la de los pueblos de colonización, el trabajar con escultores, pintores. O sea, allí trabajó con ellos, trabajaba con Fernández del Paso, con Carlos Arniche, con José Antonio Corrales. Pues trabajaba eso, el grupo El Paso, yo qué sé, Pablo Serrano. Manuel, no podemos seguir hablando, aunque queramos, porque se nos acaba el tiempo, pero sí que te digo que uno de los que tenemos, el pueblo más pequeño de ellos, que es Pajares de la Ribera, que él también conoce, hay un proyecto de nuevo Bauhaus y hay de coworking interesantísimo. Cuando vayas para allá... Voy a decir solamente una cosita, Sonia, que no tenía presentación, entonces ha hablado menos. Una cosa que me interesa muchísimo y enlaza con la mesa anterior, Nueva Bauhaus. Verás, es sobre el tema de la agenda territorial o de la agenda urbana. En la agenda urbana, hablando de ciudades, nosotros tenemos el modelo, voy rápido, solamente brevemente, el modelo mediterráneo. ¿Tú crees que nosotros, aquí se ha hablado, porque alguna vez hemos hablado de que hay una nueva Bauhaus mediterránea también? Ojo, porque la nueva Bauhaus centroeuropea hay temas que no son, o sea, el medio rural europeo no es el mismo que el nuestro. Joan Clos decía que en Europa Central, en Austria, en Alemania y tal, en los pueblos viven los ricos. En fin, aislados en sus mansiones y tal. O sea, no tiene nada que ver ese medio rural. Igual que puede haber una nueva Bauhaus mediterránea, ¿crees que hay una agenda territorial mediterránea?
Sin lugar a dudas, o sea, sin lugar a dudas. Creo que todo lo que se ha comentado aquí tiene que estar muy vinculado entre sí, tiene que tener la perspectiva de transversalidad e integralidad que se ha dicho durante todo el día. Y nada más importante o más integral que la regeneración, desde todos los puntos de vista, desde la vivienda, pasando por el edificio, llegando al barrio y terminando en el territorio, o al revés, dependiendo de cómo se plantee el enfoque. Pero desde luego sí que tiene que ser una visión muy transversal, muy integrada, y es algo innato. O sea, yo creo que el modelo con el que se vive en España, tanto del pueblo como de la ciudad, como de esa continuidad territorial por la que tenemos que luchar, como decía Ángeles en la mesa anterior, no estamos poniendo en contra ni enfrentando lo urbano con lo rural, sino teniendo una perspectiva del territorio, es un elemento fundamental. Y creemos, e insisto, que la planificación estratégica, esa herramienta de gobernanza que implica planificar con una visión muy transversal, es un punto importante para ello, pero sin duda muy articulado en torno a un contexto que es en el que vivimos, que es el Mediterráneo, sin duda. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pues agradeciendo la participación interesantísima de todos los ponentes, yo me gustaría que despidiéramos la mesa con un cambio de enfoque, un cambio de enfoque en positivo. Siempre estamos acostumbrados a escuchar la España vaciada, la España despoblada. Pues yo creo que esta es la España con futuro. Y es la España con futuro en el momento actual, porque esta despoblación puede ser una oportunidad. Efectivamente. Hay cantidad de componentes: naturaleza, calidad de vida, agricultura sostenible, turismo, patrimonio, que tienen una posibilidad enorme de mejora. Y finalmente, yo termino, me voy, me va a pegar Sergio, termino enlazando con, citábamos al principio a Jaime Lerner. Jaime Lerner decía que la ciudad no es un problema, la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Pues yo despido esto diciendo: el territorio no es el problema, el territorio es la solución. Muy bien. Nada más, muchas gracias.